Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy alegres y contentos con esta gran oportunidad que Dios nos concede de estar una vez más en este santo y bendito lugar, amados hermanos. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Él aún nos dice que nos ama y que sus misericordias siguen con nosotros. En este día, amados hermanos, en cada hora, en cada segundo, cada milésima, cada respirar, amados hermanos, Dios nos dice que nos ama. Nos ha traído con bien hasta este lugar, amados hermanos, y nos hemos gozado hasta el momento. En medio de la alabanza se ha sentido la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, porque dice la Biblia que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, y está Él en medio de ellos. Amén. Bendito sea Dios. Es a quien venimos a adorar, amados hermanos, y a exaltar. Él, el que metió su mano santa, limpia, al lago cenagoso, y de allí nos sacó. De allí nos limpió, amados hermanos. Bendito sea Dios. Como ven, amados hermanos, tengo este gran privilegio de dirigirme hacia ustedes y hablar un poco de la palabra de Dios en esta hora. Les voy a pedir, amados hermanos, que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y allí, amados hermanos, abra su Biblia y busque el Santo Evangelio según San Lucas. El Santo Evangelio según San Lucas, y busque allí el capítulo 1. Y estaremos dando lectura desde el versículo 5 al versículo 16. San Lucas, capítulo 1, versículo 5 al versículo 16. Lo tenemos, amado hermano. Y dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Gracias, oh amado Dios, te damos en esta noche por este grandísimo privilegio, oh amado Dios, que tú nos concedes de estar una vez más. Gracias, Padre Santo, que tú nos permites dar lectura a tu santa y bendita palabra en esta hora, oh amado Dios. Oh Padre Santo, te pedimos que sigas tú ministrándonos en tu santa y bendita palabra, que sigas tú dándome esa sabiduría y ese entendimiento, Dios amado, para hablarle a tu pueblo, bendito Dios. Que sea una palabra de bendición, oh Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado te lo pido, bendito Dios, que Dios amado, sigas tú tomando el control de todo esto, Padre, así como
has estado en medio de la alabanza, que en tu palabra seas tú glorificándote, oh bendito Dios. Obra, Padre, ministranos, bendícenos como solamente tú lo puedes hacer, oh amado Dios, oh bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, gracias, oh amado Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Le he puesto, amados hermanos, un título a la meditación de esta noche: el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. Dios, amados hermanos, de antemano había trazado un plan. Desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en sus últimos versículos, está escrito, amados hermanos, que Dios iba a enviar al profeta Elías. Y que amados hermanos, iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese plan, amados hermanos, estaba trazado desde mucho antes. Después de esto, amados hermanos, hubo un silencio, no había palabra de Dios. Pero el plan ya estaba de antemano dicho, amado hermano. Y aquí, amados hermanos, Lucas relata que había un hombre llamado Zacarías. Este sacerdote, amados hermanos, el cual tenía una esposa. Su esposa se llamaba Elizabeth. Que el significado de Elizabeth, amados hermanos, quiere decir juramento de Dios. Y era un matrimonio, amado hermano. Y podemos llegar a suponer que estos en su juventud se conocieron, amado hermano, tuvieron una amistad y se llegaron a casar. Zacarías, amados hermanos, un joven trabajador, no era un algazán, sino que tanto trabajaba en lo secular como en la obra de Dios. Y Elizabeth, amados hermanos, ella se había guardado, trabajaba en la obra de Dios, estaba allí pendiente de todo. No había ninguna murmuración en contra de ella, no había ningún chisme. No había, amados hermanos, que esta jovencita se subiera al carro de un hermano. No había esto en ella, amados hermanos. O quisiera algo malo, no había una tacha en ella, algo de que hablaran de ella. Estaba guardándose para el Señor. Y estos, amados hermanos, estos dos jovencitos se casaron y eran un matrimonio. Y dice la Biblia, amados hermanos, que ambos eran justos e irreprensibles delante de Dios. Y si era delante de Dios, amados hermanos, para ellos era muy sencillo y fácil delante de los hombres, amados hermanos, mostrar su justicia, lo irreprensible que eran. Eran justos. Pero ¿quién dice, amados hermanos, que los justos no sufren? ¿Que los justos no padecen, amados hermanos? Alguien puede decir, amados hermanos, que el que viene a Cristo, allí se terminan los problemas, toda la tristeza se van. No, amados hermanos, Jesús fue claro, Él no anduvo mintiendo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero el cristiano tiene que confiar en Dios. Este matrimonio, amados hermanos, que Dios lo juntó, eran justos e irreprensibles. Y dice la Biblia que ambos, los dos. Pero a veces, amados hermanos, vemos unos matrimonios disparejos, que podemos llegar a decir, amados hermanos, ese hermano busca de Dios, ese hermano es entregado a Dios, pero la esposa ni se le ve. O al contrario, de igual manera, amados hermanos, que la esposa es entregada, sometida a Dios, pero el esposo que tiene es todo lo contrario. Y aquí tanto Zacarías como Elizabeth, amados hermanos, eran justos e irreprensibles. No había quien los señalara. No había, amados hermanos, una murmuración que por ahí, no. Elizabeth, amados hermanos, se guardó para el matrimonio, porque estaba en la obra de Dios, amados hermanos, adorando y exaltando a Dios, cuidándose para el matrimonio.
Es algo, amados hermanos, que se puede decir hoy en día que se ha perdido. Es muy lamentable, amados hermanos, que muchas jovencitas tienen una amistad y en vez de acercarlas a Dios, las desvíen del camino santo de Dios. Es muy triste, amados hermanos. Pero esta joven Elizabeth es un ejemplo que nos dice la Biblia. Esta mujer era entregada a Dios, era sometida a Dios, estaba en el altar. Pero cuando se llegó a casar, amados hermanos, había un problema allí en ese matrimonio. Aquella mujer era estéril. Era estéril, amado hermano. No podía darle una descendencia a Zacarías. Y para los judíos, amados hermanos, ser estéril era una gran deshonra. Veían, amados hermanos, que la mujer que daba al hijo era una bendición de Dios, pero la que no tenía era una maldición. Para los judíos, amados hermanos, una mujer valía al ver cuántos hijos tenía. Pero si no tenía hijos no valía nada, amado hermano. Y aquella mujer, amados hermanos, en su soledad, llorando amargamente, en su tristeza porque no podía dar a luz, amado hermano. Pero ¿qué sucedió con Zacarías, amados hermanos? El esposo de Elizabeth no la humilló, no le faltó el respeto, amados hermanos, no la ignoró. No, este hombre, amados hermanos, se había casado con un propósito y era de hacer feliz a la otra persona. Y se tiene que ser, amados hermanos, el pensamiento cuando uno se casa es hacer feliz a la otra persona. Pero ¿qué sucede hoy en día, amados hermanos, en esta sociedad? Se casan, amados hermanos, hoy a los 3 meses están nuevamente con el abogado poniendo la firma de divorcio. Qué lamentable, amados hermanos. Muy triste todo eso. Para agraviar, amados hermanos, toda esta dificultad que tenía este matrimonio, para agravarlo aún más, hacerlo aún más peor, es que eran de una edad ya muy avanzada. Ya eran muy adultos, amados hermanos, o viejos para tener hijos. Tal vez aquellos, amados hermanos, ya se habían resignado en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, Dios nos quiere tener así. Hágase la voluntad del Señor. En aquel tiempo, amados hermanos, en aquella época, había una gran cantidad de sacerdotes. Una gran cantidad de sacerdotes, amados hermanos. Y estos sacerdotes, amados hermanos, deseaban ir al altar, al lugar santo, a ofrecer incienso. Y como había una gran cantidad de sacerdotes, amados hermanos, solo podían ir una vez en su vida o nunca. No crea, amados hermanos, que nosotros debemos de darle gracias a Dios, glorificar a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos días de la semana nosotros estamos en el lugar santo? ¿Cuántas semanas al mes estamos en el lugar santo? ¿Cuántos meses al año estamos en el lugar santo y podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Y aquel sacerdote, amados hermanos, bien podía ir solamente una vez en su vida o nunca hacerlo al lugar santo. Pero, amados hermanos, Zacarías, el cual quiere decir, amados hermanos, Dios recuerda. A Zacarías, amados hermanos, le tocó por suerte ir a ofrecer el incienso. Pero esto no fue una suerte, amados hermanos, esto ya venía del plan de Dios. Ya venía un plan de Dios en todo esto, amados hermanos. ¿Cómo es que Dios iba a hacer ese plan, amados hermanos, si este matrimonio no podía tener hijos? El plan de Dios. Y fue, amados hermanos, Zacarías, aquel sacerdote, a ofrecer el incienso. Y estando allí, amados hermanos, tal vez estos ya se habían resignado, no iban a tener hijos. Estando allí en el lugar santo, amados hermanos, a Zacarías se le apareció un ángel y dijo: tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. ¿Cuánto tiempo de esta pareja, amados hermanos, pasaban orando?
día y noche, individualmente y acompañados, orando para que Dios les contestara esa petición que tenían. Eran justos e irrepresibles. Este matrimonio, amados hermanos, no renegaban a Dios, no insultaban a Dios, aceptaban la voluntad de Dios. Dice la palabra, amados hermanos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede sanar de cualquier enfermedad, amados hermanos. Allí depende de uno si quiere clamar a aquel que dice, clama a mí. Y el tiempo de Dios es perfecto, amados hermanos. El tiempo estaba, amados hermanos, que aquella mujer iba a tener un hijo en el tiempo que Dios predestinó. El plan de Dios se estaba cumpliendo, amados hermanos. Había una mujer de igual manera, amados hermanos, que no podía tener hijos, Ana. Y otra mujer tenía hijos. Y la que tenía hijos, amados hermanos, óigame, como que la molestaba que a Ana, que no podía tener hijos, amados hermanos, la insolentaba, burlándose. Y aquella mujer, amados hermanos, Ana llorando en el altar, pidiéndole a Dios que le diera un hijo y se lo iba a entregar a Dios, amados hermanos. Y Dios contestó esa oración. Le dio, amados hermanos, ni más ni menos que al profeta Samuel. Y además de darle ese hijo, amados hermanos, le dio otros más. Dios contesta nuestras oraciones, amados hermanos. Estando allí, amados hermanos, Zacarías, pidiendo aquel ángel, amados hermanos, recibiendo aquel mensaje. Óigame, Zacarías no creyó. Zacarías no creyó, amados hermanos. Y esto de no creer, amados hermanos, este mismo relato sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham y Sara, amados hermanos, no tenían hijos de igual manera. Y Abraham le dijo, amados hermanos, Dios que le iba a levantar descendencia. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Abraham no creyó. No creyó. Sara oyó este mensaje, amados hermanos, y ella se rió. Amado hermano, es que cuando nosotros oramos, amados hermanos, y Dios nos contesta y decimos, yo estaba orando por esto y Dios me contestó, pero si verdaderamente lo sentáramos y meditáramos, amados hermanos, en las maravillas que hace Dios con nosotros, que a veces estamos pidiendo algo y Dios nos manda algo mucho más grande. Bendito Dios. Y amado hermano, Zacarías no creyó. No creyó Zacarías, amados hermanos. ¿Y qué sucedió con Zacarías? Zacarías quedó mudo, amado hermano. Quedó mudo porque no creyó. ¿Qué es lo que sucede, amados hermanos, cuando tú vienes a la iglesia y no crees qué es lo que estás haciendo? No crees en aquel que vino a dar la vida por ti. No hay una alabanza, no hay una adoración, no hay una lágrima, estás mudo porque no crees. Muy triste eso, amados hermanos. Es que el que no canta, el que no alabe, es como que no esté creyendo en aquel que lo ha redimido de todo pecado, amado hermano. Zacarías, amados hermanos, quedó mudo. Se iba, amados hermanos, orquestando el plan de Dios. Aquel niño, amados hermanos, nació, amados hermanos. Y cuando usted, amados hermanos, va a esos con los médicos y le empiezan a chequear todo, que el niño va a nacer en tanto tiempo, aquí y allá, y los médicos, amados hermanos, empiezan a decir una cosa, y los médicos dicen, no, el niño viene con esto, o la niña trae esto, y a veces llegan al punto, amados hermanos, que los médicos llegan a decir, es mejor que no lo tenga.
Es lo que pasa, amados hermanos, y el padre y la madre se empieza a sentir afligido, angustiado, amado hermano. Pero óigame, es que el que cree, amados hermanos, en Dios, al que cree todo le es posible. Si ponemos la vida, amados hermanos, de nuestros hijos en las manos de Dios, todo sale bien. Aquel niño, amados hermanos, nació y algunos decían: ¿quién será este niño? ¿Quién será este niño? Y le pusieron, amados hermanos, como nombre Juan, que quiere decir, amados hermanos, gracia de Dios. Oigan, no le pusieron el nombre de un futbolista, no le pusieron el nombre de un famoso, amados hermanos, sino que estaban siendo obedientes, amados hermanos, a la voluntad de Dios. La gracia de Dios estaba en aquel niño, en aquella familia, en aquel matrimonio, amado hermano. Y aquel niño crecía, amado hermano. Aquel niño crecía. Y la instrucción de los padres estaba allí. Porque los padres, amados hermanos, estaban delante de Dios desde su juventud y habían creído en Dios. Y estaban instruyendo a aquel niño desde su niñez. La Biblia a nosotros nos manda: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estaban siendo obedientes a este matrimonio, amado hermano. Porque si no lo instruye el padre, amado hermano. Óigame, es que cuando usted lleva el hijo, amados hermanos, o la niña a la escuela, óigame, ¿qué es lo que no hay hoy en día de tanta maldad, amado hermano? Si la palabra de Dios no se inculca en el hogar, la sociedad no lo va a inculcar en la palabra de Dios, amado hermano. Y aquel niño, amados hermanos, estaba creciendo. Y el plan de Dios, amados hermanos, era levantar a un hombre, el precursor, amados hermanos, alguien que limpiara el camino, alguien que preparara el camino para el Mesías. Y ese iba a ser Juan el Bautista, amado hermano. El plan de Dios se estaba llevando a cabo, porque el plan de Dios se cumple, amado hermano. Y estaba Juan el Bautista, amados hermanos, y este predicador se iba a salir del libreto. No iba a ser como los demás. Amados hermanos, como dice la Biblia, los textos que damos lectura, que este niño desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. E iba a andar con el poder que anduvo Elías. Iba a ser, amados hermanos, que los corazones de los padres volvieran hacia los hijos. Que los rebeldes, amados hermanos, volvieran a la prudencia de los justos. Y a preparar un pueblo al Señor que estuviera bien dispuesto. Ese era el propósito de aquel precursor, amados hermanos. El plan de Dios. Amado hermano, Juan el Bautista aquí les habló primeramente a los padres. ¿Dónde está el interés de los padres, amados hermanos, en guiarlos en la forma espiritual hacia Dios? ¿Dónde está la manera, amados hermanos, que el padre tiene que guiar al hijo hacia el camino de Dios? Pero ¿qué es lo que vemos en unos cuantos, amados hermanos? Los niños, amados hermanos, quizás se acuerdan de aquel versículo que dice: fuérzalos a entrar. Con los niños, amados hermanos, a los padres, fuérzalos a venir los días miércoles. Porque muy lamentable, amados hermanos, tal pareciera que los hijos están instruyendo a los padres, los niños. Y les habla, amados hermanos, aquí Juan el Bautista a los hijos rebeldes, a los hijos desobedientes. A los hijos, amados hermanos, que no les hacen caso a los padres, que les da pena que la madre o el padre les dé un abrazo, que los bese, amado hermano. Pero cuando el padre o la madre llega a morir, ahí están llorando, amados hermanos. Óigame, hay que amar mientras estamos vivos, amado hermano. Juan el Bautista, amados hermanos, de igual manera iba a hablar para preparar al Señor
un pueblo que estuviera bien dispuesto a servir en la obra de Dios. Y allí estaba Juan el Bautista, amados hermanos. Y cuando Juan el Bautista, amados hermanos, predicaba, había unos líderes, había unos gobernantes, amados hermanos, había un emperador llamado Tiberio César. Estaba el gobernador Poncio Pilato. Habían 3 individuos, amados hermanos, con el título de tetrarca: Herodes, Felipe y Lisanias. Además de todos estos, amados hermanos, habían dos sumos sacerdotes, uno llamado Anás y el otro Caifás. En la ley judía, amados hermanos, solamente era un sumo sacerdote, pero habían 2. O sea que cuando el Señor levantó a Juan el Bautista, amados hermanos, había un solo desorden en todos los ámbitos, tanto en la política como en el sentido religioso. Porque aquellos gobernantes, amados hermanos, ponían al líder religioso a los que ellos querían para tener controlado a los judíos. Aquellos líderes religiosos se habían vendido por más billete. ¿Qué es lo que acontece hoy en día, amados hermanos? Cuando alguien que está liderando una iglesia se vende por más dinero. Óigame, ya no hay amor para las almas, ya no hay un amor fraternal. Todos, amados hermanos, se lo lleva el diablo, amado hermano. Es muy lamentable y esto acontece en este tiempo, amado hermano. Que muchos, amados hermanos, se levantan, pero se levantan para predicar, para llenarse su vientre, para tener lujo, para tener casa, para tener carro, para alimentarse ellos, llenarse ellos, amados hermanos, y no darle una palabra de verdad, así como predicaba Juan el Bautista, amado hermano. Bendito Dios. A Juan el Bautista, amados hermanos, a él llegaban de Jerusalén, llegaban de toda Judea, llegaban de toda la provincia de alrededor del Jordán a ser bautizados, confesando sus pecados, amados hermanos, arrepentirse de todo lo malo que eran. El arrepentimiento, amados hermanos, tiene 2 lados: apartarse del pecado y acercarse a Dios. El arrepentimiento, amados hermanos, es apartarse del pecado y acercarse a Dios. Pero si tú vienes acá, amados hermanos, y crees en Dios, pero no te acercas a Dios, o sea que tú puedes creer en Dios, pero si estás viviendo como a ti se te pega la gana, ¿eso no es así? Eso no es así. Tienes que acercarte a Dios para que Dios cambie. Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. O sea que si tú vienes acá, amados hermanos, diciendo que crees en Dios y no hay frutos, entonces es una mentira, porque no hay un arrepentimiento verdadero. No hay frutos. No hay frutos. Cuando venga Dios, amados hermanos, y venga esa higuera a buscar un fruto y no la hay. Y no la hay, amados hermanos. Si Dios puso esa planta, esa higuera, la llevó de un lugar a otro, la trajo del mundo a la iglesia y era para que diera fruto. No para traer, amados hermanos, óigame, no para traer a esa higuera y ponerla de adorno acá, sino que tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. En aquel entonces, amados hermanos, estaban aquellos líderes religiosos y políticos, y allí, amados hermanos, lo iba a desafiar un hombre. Los iba a desafiar al cual Dios había levantado, Juan el Bautista. Los iba a desafiar este profeta en solitario. Porque habían unos líderes, amados hermanos, óigame, bien cómodos.
Estaban allí con sus lujosas vestimentas, llenando sus vientres, amados hermanos. Y los iba a desafiar un hombre en solitario. A veces, amados hermanos, nosotros juzgamos de nuestra manera cultural, amados hermanos, lo juzgamos a gente por el poder, por la riqueza, por la belleza. Y a veces decimos, yo me voy a acercar a esta persona porque tiene poder, tiene riqueza, me voy a hacer amigo de él, de ella, para estar en la sociedad. Juzgamos por eso, amados hermanos, y nos estamos viendo aquel que se está humillando delante de Dios. Y dice la Biblia que el que se humilla, Dios le exalta. Juan el Bautista, amados hermanos, no se vestía de lino fino y de púrpura, no. Su vestido era pelo de camello, amados hermanos. No tenía grandes lujos. No tenía mucha fortuna, amados hermanos. Solamente él era en solitario. Pero iba a desafiar a aquellos hombres, amados hermanos. Porque era solo un desorden todo aquello. El ámbito religioso, amados hermanos, era necesario que Dios levantara a este hombre. El plan de Dios iba a establecer, amados hermanos, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino para el Mesías. Pero si los ponemos a pensar nosotros, amados hermanos, si Dios hizo esto o dijo esto desde el Antiguo Testamento, ¿cómo lo iba a hacer Dios? Y es que a veces quedamos admirados por todo lo que Dios hace, amados hermanos. Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios conoce todo, amado hermano. Juan el Bautista, amados hermanos, cuando lo llegaban a buscar, él estaba bautizando. Este hombre, amados hermanos, había sido muy bien instruido por su padre. Aquel profeta, amados hermanos, aquel sacerdote, el padre lo había instruido muy bien. Y era un predicador que no le temblaba el pulso. Un predicador, amados hermanos, que no se iba a poner nervioso. Aunque lo encarcelaran, aunque lo decapitaran, este hombre iba a levantar su voz y iba a decir: generación de víboras, ¿quién os enseñó de alejarse de las llamas del infierno? No le iba a temblar el pulso, amados hermanos, porque este predicador se iba a salir del libreto. Y Juan el Bautista les decía, amados hermanos, les decía que no dijeran en ellos que descendencia de Abraham somos. Aquellos, amados hermanos, pensaban que por ser de la descendencia de Abraham eran hijos de Dios. Pensaban, amados hermanos, que por ser de la genealogía de Abraham eran hijos de Dios. Eso no es así, amados hermanos. Porque tu padre puede ser el predicador y no quiere decir que tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Eso no es así, amados hermanos. Cada quien tiene que buscar a Dios. Cada quien tiene que manifestar la fe. Cada quien tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. A Jesús, amados hermanos, se le acercó un joven. Se le acercó, amados hermanos, un joven rico. Y aquí vemos, amados hermanos, que no es necesario llegar a viejo para ser millonario, para ser rico. Sino que dice la Biblia que era un joven y era rico. Tal vez este joven, amados hermanos, había tomado su riqueza por la herencia de los padres. O tal vez, amados hermanos, por la inteligencia o la sabiduría que Dios les da a todos. Era un joven rico. Y llegó ante Jesús, amados hermanos, y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes, el otro aquí. Y le dijo el joven: todo eso lo he guardado desde mi juventud.
Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Así le dijo Jesús. El joven también pensaba, amados hermanos, que Jesús le iba a decir: la salvación o la vida eterna vale tanto. Aquel joven hubiera comprado aquella vida eterna, amados hermanos, en aquel entonces. Bueno, si la vida eterna se vendiera, amados hermanos, algunos que otros aquí ya la hubieran comprado. O como muchos, amados hermanos, dicen, amados hermanos, que cuando uno está muerto, y dice lo tradicional, que está en el limbo, que está en el purgatorio, y que si uno da más billete lo puede sacar y llevarlo a la gloria. Eso es mentira, amados hermanos. El que se muere, muerto está. Mientras hay vida y esperanza, aquí es donde se decide para dónde quiere ir uno. Bendito Dios. Se le acercó aquel joven rico, amados hermanos, y Jesús le dijo eso. Y aquel joven se fue muy triste por la respuesta, amados hermanos. Porque dice la Biblia, amados hermanos, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo dice la Biblia, amados hermanos. A Juan el Bautista, amados hermanos, así como Jesús, se le acercaba a mucha gente. Se le acercaba mucha gente para ser bautizados, confesando sus pecados y recibir perdón de todos sus pecados. Pero Juan Bautista les hablaba claro, amados hermanos, y él decía: a la verdad yo os bautizo con agua, pero el que viene tras mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito Dios. Y llegaba la gente, amados hermanos, ante Juan el Bautista. Y la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan el Bautista le respondía a la gente: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, en pocas palabras, amados hermanos, lo que estaba diciendo Juan el Bautista: amar al prójimo. Pero ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? Que hay hermanos o hay hermanas que son como el asadón, solo para ellos, amados hermanos. No le importa que el hermano se esté muriendo de frío. No le importa, amados hermanos, que otro se esté muriendo de hambre. Con tal que él esté bien, no me importan los demás. Y de que lo hay, lo hay. Y amado hermano, y así estaban estos. Les estaba hablando amar a tu prójimo. Les estaba diciendo Juan el Bautista. Pero aquí venimos, amados hermanos, levantamos las manos, lloramos delante de la presencia de Dios, pero al que tienes al lado o al que tienes a tu costado, amados hermanos, no lo ama. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a cual no has visto? No, amado hermano, no hay que decir muchas mentiras delante de Dios. Y llegaba aquella gente, amados hermanos, Juan el Bautista. Y aparte de Juan el Bautista, amados hermanos, llegaron unos publicanos. Y los publicanos le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista le respondió: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, amados hermanos, que aquellos publicanos, los que tomaban el impuesto, lo incrementaban más, amados hermanos, a sus mismos hermanos, a los de su misma nación, porque estos trabajaban para Roma. O sea que a esto no les importaba hacerle daño a su misma familia. No les importaba, amados hermanos, con tal que ellos estuvieran bien. No les importaban los demás. Ante Juan el Bautista, amados hermanos, de igual manera llegaban unos soldados, los que estaban a la disposición de Roma. Vemos aquí, amados hermanos, la necesidad que hay de la gente.
Llegaba la gente a Juan el Bautista, llegaban los publicanos, llegaban los soldados. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo de Dios, amado hermano? ¿Cuánta necesidad hay de Dios en el ser humano? Hay unos que llegan rendidos a los pies de Cristo, pero hay otros que no, amado hermano. Tienen el corazón duro. Se pueden estar muriendo de una enfermedad terminal, amados hermanos, pero no quieren aceptar a Jesús. Llegaron los soldados, amados hermanos, y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan, amados hermanos, les contestó: que no hagáis extorsión a nadie, no murmuréis, y que estuvieran contentos con el salario que tenían. Cuando uno, amados hermanos, llega a un feligrés y llega el pastor, llega hacia el pastor y le pregunta, amados hermanos: esto de la vida del cristiano es muy aburrida. O sea, en este caso puedes venir tú a donde el hermano Fidel y le puedes decir así: esto de ser cristiano es muy aburrido. Y le preguntó a aquel feligrés y le dijo: ¿será que puedo tomar unas cervecitas? Y le dijo el que lideraba aquella iglesia: bien puedes. Bueno, aquel se le puso una duda y le siguió preguntando: ¿será que me puedo divorciar y casar otra vez? Y le dijo: sí puedes. ¿Será que puedo llegar a fornicar? Sí puedes. Adulterar puedes, mentir puedes todo. Bueno, le pregunta aquel frío: entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Entrar en el reino de los cielos. Llegaba esta gente, llegaban los publicones, llegaban los soldados ante, amado hermano, Juan el Bautista, y le decían: ¿qué haremos? Porque la vida de estos hombres, de esta gente, amados hermanos, sabían que estaban mal, sabían que necesitaban hacer un cambio rotundo, entregar su vida, entregar su corazón a Dios para que Dios les cambiara la vida y el corazón de piedra que tenían. Nosotros, amados hermanos, confundimos. A veces los confundimos, amados hermanos, la respetabilidad con una buena manera de vivir. Los publicanos, amados hermanos, óigame, era un cargo distinguido que tenían estos hombres. Trabajaban para Roma. Era un cargo respetado. ¿Quién no quería trabajar allí, amados hermanos? Bueno, tú quisieras trabajar en el gobierno, aunque sea ir a limpiar los zapatos al presidente, pero estuvieras trabajando para el presidente. Pero era, amados hermanos, un cargo muy respetable. Los soldados, amados hermanos, óigame, trabajaban a disposición de Roma. Óigame, un cargo importantísimo, respetable. Usted veía un soldado, amados hermanos, en aquella época: trabaja para Roma, es de Roma. O si usted ve un policía aquí, lleva la ley. ¿Qué había sucedido con los publicanos, amados hermanos? Ese, amados hermanos, cargo importante que había en ellos, la manera de vivir de ellos habían corrompido, amados hermanos, ese cargo. La vida de ellos era un desastre, eran ladrones. Los soldados, amados hermanos, trabajaban para Roma, tenían un cargo distinguido, pero extorsionaban, robaban. La vida de estos hombres era todo lo malo que se podía decir. O vemos hoy en día, amados hermanos, el presidente que en estos días se ha otra vez reelecto, o es presidente ya. Óigame, un puesto distinguidísimo, amados hermanos, honorable. ¿Quién no quiere de tener amigo a una persona así o ser como él, amados hermanos? Por el puesto que tiene. Pero ¿qué sucede con la vida de él? ¿Qué sucede, amados hermanos? Lo han acusado de esto, de lo otro. Amados hermanos, tiene cola que le pise.
O sea que el cargo es distinguido, amados hermanos, pero la manera de vivir de ellos es un desastre. Es un desastre. Tú puedes tener un cargo aquí dentro de la iglesia, cualquier cargo que sea, y es un cargo que se ejerce para Dios, un cargo distinguido, un cargo honorable, un cargo respetable, cualquiera que sea. Pero tu manera de vivir, óigame, es diferente, completamente diferente al cargo que tienes. Completamente diferente, porque tú dices, y ese hermano es el que está sirviendo. Ay, la manera de vivir no manifiesta lo que sirve para Dios. Muy lamentable, amados hermanos. Muy lamentable. Óigame, es que hay arrogante, soberbio, mentiroso en un cargo. Es muy lamentable, amados hermanos. Aunque el hombre no te vea todo eso, pero Dios te está viendo, y por eso Dios te va a juzgar. Pero tú puedes decir, amados hermanos, o tú puedes estar en el cargo en cualquiera que sea. A mí qué me importa lo que la gente diga, lo que la gente hable, qué me importa. Óigame, te debería de importar que lo que la gente diga, porque en el puesto que está es respetable, y más es para Dios. Porque lo que estás haciendo, dices tú, no es malo. Tú que tienes una conciencia limpia y lo que estás haciendo no es malo, pero tú tienes un hermano el cual la conciencia de este es débil, y al verte a ti lo que estás haciendo, su conciencia se contamina. ¿Ha de perderse tu hermano por cual Cristo murió? Tú dirás, ¿qué me interesa lo que la gente diga? ¿Qué me interesa lo que la gente en mi vida? No, tiene que importar. Había algo, amados hermanos, que el apóstol Pablo no podía dar. Él predicaba el evangelio de gratis, ayudaba a los hermanos, levantaba iglesia. Él era algo que no podía dar. Dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 3, dice allí, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, porque si tú eres piedra de tropiezo para tu hermano, es mejor que te amarres a una piedra del molino y te lances al fondo del mar. El apóstol Pablo dijo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es palabra de Dios, amado hermano. Lo que tú estás haciendo a escondidas, tal vez del ojo del hombre te están ocultando, pero delante de Dios no. Delante de Dios no. Y Dios dice en la Biblia que juzgará a los vivos y a los muertos en su magnificencia y en su gloria. Juan el Bautista, amados hermanos, de igual manera, oiga, me habló en contra de aquella inmoralidad de Herodes, que tenía la esposa de su hermano, y le dijo Juan el Bautista, no te es lícito tener esa mujer. Aquel hombre se enojó, amados hermanos, pero a Juan el Bautista no le importaba. Pero Herodes lo encarceló, lo encadenó hasta el fin, amados hermanos, de que por el caprichito de una niña, amados hermanos, fue decapitado Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, amados hermanos, había cumplido para cual él había venido a este mundo. Era para, amados hermanos, abrir el camino para el Mesías. El plan de Dios se cumplió, amado hermano. Se cumplió. Y Dios tiene un plan para ti. Dice la Biblia que de tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. El plan de Dios se cumple, amados hermanos. Cerremos nuestros ojos en esta hora, amados hermanos.
Gracias, oh amado Dios, te damos, bendito Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia, oh poderoso Dios.